Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Hoy hablando de Ecuador, el presidente del país, Daniel Noboa, anunció la aplicación de un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, con entrada en vigor en el mes de febrero, mientras el discurso oficial señala a Bogotá por no cooperar contra el narcotráfico. La lectura política sugiere que se trata de una maniobra unilateral para desviar la atención de las recurrentes fallas de seguridad internas que padece el gobierno ecuatoriano en sus fronteras, la falta de control sobre el principal centro de operaciones del narcotráfico internacional. Una medida que ha sido catalogada por analistas como absurda, que pretende Noboa emular las acciones de Donald Trump como un castigo económico improvisado que va a golpear directamente a consumidores ecuatorianos, a sectores productivos, y estando su país muy lejos de una posición de dominio comercial o económico en la región. Vamos a analizar todo este tema, las aristas de lo que conlleva este anuncio, y vamos a recordarle también a nuestros usuarios que a través de redes sociales a lo largo del día hemos sondeado la opinión sobre este tema. Algunos ya han respondido, pero aquí tiene el código QR para que durante nuestra emisión pueda participar. Ahí está la pregunta. Tras la respuesta de Colombia a los aranceles del presidente Daniel Noboa desde Ecuador, ¿cuál considera usted que será el golpe más duro para los ecuatorianos, teniendo en cuenta pues esta nueva crisis arancelaria entre ambos países? Ahí tiene las opciones. Le invitamos a participar. Más adelante vemos los resultados. Y paso de inmediato al análisis. Pablo Dávalos, economista, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, profesor universitario, nos acompaña desde Ecuador. Pablo, qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial. Bueno, para iniciar, hablar de Ecuador, Pablo, Noboa realiza esta disputa comercial con Colombia, aranceles del 30%. ¿Qué representa la medida claramente emulada por Daniel Noboa directamente de Donald Trump, que, como hemos visto durante el año 2025, más que estrategia comercial, pues tiene un claro componente político? Tu lectura sobre todo este escenario. Mira, no asombra en el caso de Daniel Noboa este tipo de medidas, porque ya tomó medidas en contra de Rusia. Recuerda tú cuando quiso toda la maquinaria militar industrial utilizarla para el conflicto ucraniano, y eso provocó que Rusia finalmente proteste, y además puso en riesgo a la exportación de flores desde Ecuador hacia Rusia. También invadió militarmente la Embajada de México, lo que constituye un acto que contraviene todas las relaciones internacionales. Y ahora creo que es una medida absolutamente absurda de imponer aranceles cuando el comercio exterior con Colombia es un comercio que está relacionado con la producción de Ecuador. Ecuador le compra a Colombia muchos insumos productivos, le compra cosméticos, le compra maquinaria, le compra equipos eléctricos. Hay muchos industriales que en su modelo de negocios viven y hacen precisamente su negocio con importaciones de Colombia. En el caso de Ecuador, nosotros le vendemos a Colombia alrededor de unos 800 millones de dólares y le compramos alrededor de 1.700 millones para un déficit de 1.000 millones de dólares. Pero el comercio, importación y exportación entre Colombia y Ecuador representa el 2% de todo el comercio, toda la balanza de pagos del Ecuador. Y en el caso de Colombia representa menos del 1%. Entonces no se entiende este tipo de políticas para un país tan pequeño, a condición que existan otros determinantes, otras explicaciones. Sí, por otro lado, también preguntarte, Pablo, sobre los efectos en los consumidores, en el ecuatoriano de a pie. ¿A quién impacta directamente estas acciones? Los aranceles impactan directamente a los consumidores, impactan directamente en la formación de precios. Hay muchos productos colombianos, confetis, por ejemplo, café, que se consume muchísimo en el Ecuador, el café de Colombia. Por decirte algo, una bolsa de 400 gramos de café que en este momento se vende en $9, café Vélez, por ejemplo, que es muy utilizado, este momento pasaría a costar $12, lo que hace que muchos consumidores ya no tengan, si tú quieres, la posibilidad de acceder a este tipo de bienes. Eso va a provocar una contracción en los mercados, va a subir de una forma, creo yo, innecesaria, y obviamente va a afectar en la inflación del país.
Sí, esto ocurre. Vamos a ver la arista, sobre todo en un panorama de crisis multidimensional, como lo han comentado algunos analistas en Ecuador, un país que se posiciona como el principal exportador de drogas desde el Pacífico. Este país atraviesa una crisis sin precedentes, sumido en una espiral de narcoviolencia, de sicariato, también, que lo ha posicionado como el país más violento de Sudamérica. Investigaciones vinculan la familia de Daniel Noboa con Lanfranco Holdings, sociedad offshore controladora de Noboa Trading. Dicha empresa ha sido interceptada 3 veces con cargamentos de cocaína. 70% de las drogas que llega a Estados Unidos es precisamente de este centro de operaciones del narcotráfico en Ecuador, específicamente desde el Pacífico, informado por el propio organismo de la Organización de las Naciones Unidas. Preguntarte en este escenario, porque dicen, Pablo, analistas, que la actitud de Noboa parece más un distractor para los problemas internos, más que una estrategia real de la seguridad, porque irónicamente señala Ecuador a Bogotá sobre la falta de cooperación, mientras el mismo Ecuador es considerado precisamente el mayor centro del narcotráfico en la región. Totalmente es así. Y no solo eso, fíjate tú que la principal autoridad del sistema de justicia en el Ecuador, el Consejo de la Judicatura, es un abogado que se llama Mario Godoy, y este señor Mario Godoy este momento está en la vindicta pública porque mantiene un bufete de abogados que defienden a los narcotraficantes. Se sabe ya por denuncias públicas que el presidente de la Judicatura, Mario Godoy, ha ejercido presión sobre jueces en lo que tiene que ver con sentencias justamente de personas vinculadas al narcotráfico. Este escándalo, si tú quieres, atraviesa este momento los principales titulares del Ecuador. Por eso no deja de haber una dosis de cinismo por parte de Noboa de reclamarle a Colombia que no ha colaborado en términos de narcotráfico, cuando en el caso del Ecuador abogados vinculados al narcotráfico manejan la justicia del país. Fíjate tú que en este momento hay una denuncia también que da cuenta que el principal proveedor de droga de los narcos aquí en el Ecuador para la exportación es la Policía Nacional. Se ha demostrado que de todas las incautaciones que se generan de drogas, la policía vuelve a reciclar esa droga, la vuelve a vender a los narcos. Por eso la policía del Ecuador se convierte en una especie de interfaz de este negocio de drogas. Entonces, en el Ecuador, en los últimos años ha habido un deterioro institucional muy fuerte. El narcotráfico, el narco ha contaminado las instituciones de justicia, ha contaminado absolutamente todo, ¿no? Por eso no deja de sorprender esta posición de Noboa de reclamar a Colombia, un país muy serio, además un país que efectivamente tiene mucho que demostrar en la lucha contra el narcotráfico, de no haber colaborado. Me permite esbozar una pequeña hipótesis. Yo creo que Noboa en realidad está cumpliendo una agenda de Estados Unidos. Noboa quiere debilitar la imagen del presidente Gustavo Petro en su encuentro con el presidente norteamericano Donald Trump, que tendrá lugar en la próxima semana. Creo que esa podría ser una hipótesis de debilitar, de deslegitimar, de desprestigiar la figura del presidente Petro con vistas a esta reunión que tiene con el presidente Trump. Sí, y por otro lado está la reacción a esa agenda, porque la Cámara Ecuatoriana Colombiana de Industria, Comercio e Integración se ha pronunciado también, otra de las voces hacia este anuncio del presidente Daniel Noboa, y afirman pues que esta acción resultan perjudiciales no solamente para Colombia, sino también para Ecuador, teniendo en cuenta la oferta exportadora diversificada de los productos colombianos hacia el país: minero, energéticos, vehículos, autopartes, plásticos y manufacturas. ¿Cómo estás viendo también la reacción a lo interno del Ecuador? Es mucho más grave porque uno de los principales insumos que compra Ecuador a Colombia es electricidad. Y compra electricidad porque, producto de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, ha habido una desinversión en el sector eléctrico. El año 2024, por ejemplo, el Ecuador sufrió de apagones que duraban 14 horas y que produjeron una crisis económica muy fuerte. Se pudo salir de esa crisis energética gracias a que Colombia pudo venderle energía a Ecuador. Estamos en un contexto donde sigue la desinversión en el sector público y sobre todo
todo en el sector eléctrico, no se ha cumplido con la mínima inversión y el Ecuador enfrenta muy probablemente una nueva crisis energética. ¿Cómo va a salir de esa crisis energética cuando su principal proveedor, que es Colombia, ha sido de una u otra manera, creo yo, desprestigiado a nivel internacional con una acusación absolutamente falsa y sometido a aranceles que perjudican al propio Ecuador? Entonces el escenario para Ecuador es muy, si tú quieres, delicado. Quien pierde no es Colombia, quien pierde con la decisión de Noboa es el Ecuador, porque no tiene acceso a la energía de Colombia, porque destruye las capacidades de sus propios empresarios. Ya hay pronunciamientos de las cámaras de comercio, etcétera, que están en contra de esta decisión de Noboa. En consecuencia, esta es una decisión que le resta muchísimo más la legitimidad y la credibilidad en un contexto donde la sociedad ecuatoriana ya está pidiendo la revocatoria del mandato del presidente Noboa. Sí, justamente te quería preguntar sobre la crisis energética que pudiese enfrentar Ecuador en los próximos meses, porque efectivamente la seguridad energética del Ecuador se ha visto comprometida en diferentes oportunidades. ¿Cómo ves también el panorama en los próximos meses si efectivamente se mantiene esta disputa comercial impulsada por Ecuador? Sí, allí me escuchas, sí. Pablo. Escucho. Sí, te preguntaba sobre esta última arista que me comentaba sobre la crisis energética en Ecuador y teniendo en cuenta el impulso que está haciendo el país desde los aranceles. ¿Cómo ver esa crisis en los próximos meses si se amplía aún más pues, la controversia arancelaria con Colombia, teniendo en cuenta que ya en reiteradas oportunidades hemos visto a Ecuador tener estos problemas de seguridad energética? Efectivamente, el Ecuador no tiene una política de inversión pública desde hace algunos años. Todos los proyectos energéticos que tenían que haberse construido en estos últimos años no pudieron llevarse a cabo producto del cumplimiento de las medidas de austeridad y consolidación fiscal previstas en las respectivas cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay un desfase entre la oferta energética y la demanda energética. Ese desfase no ha sido cubierto. Lo que se ha hecho para cubrir cuando las cotas de las represas no han podido generar la electricidad es pedirle a Colombia una conexión y comprar la energía a Colombia. En el 2024 esas compras alcanzaron alrededor de unos $200 millones en energía. Este momento, con estas políticas de aranceles y sobre todo cuestionar las políticas de seguridad del presidente Petro, que me parece lo más grave porque genera una crisis internacional, el Ecuador está en riesgo de repetir nuevamente la crisis energética de fines del año 2024. Eso va a significar una crisis que va a provocar recesión económica, va a provocar disminución de la actividad económica, producto de este tipo de medidas abruptas, innecesarias y que en realidad obedecen a una agenda geopolítica internacional. Y en medio de una crisis multidimensional, como dicen los analistas, de lo que ocurre en Ecuador, no solo en materia de seguridad, sino también en otros aspectos que está golpeando la economía ecuatoriana. ¿Se entiende el análisis, Pablo? Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Ahí está el análisis sobre esta situación. Vamos a despedir la primera parte del programa. Recordando, la audiencia tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales con este código QR y al final de la emisión vamos a analizar con ustedes los resultados. Por lo pronto, breve pausa, ya regresamos con más en El Mundo desde el Sur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando del anuncio de Ecuador de aranceles del 30% a las importaciones colombianas. Y bueno, la respuesta desde Colombia a estos gravámenes se traduce en una suspensión
del suministro de la energía eléctrica, un arancel espejo a los productos ecuatorianos. Colombia va a aplicar 30% a 20 productos importados desde Ecuador, una respuesta a esta decisión unilateral de Quito. La ministra de Comercio, Diana Morales, aseguraba que la acción es correctiva y que busca proteger el aparato productivo nacional tras la alteración de las reglas comerciales por parte de Ecuador. Bogotá aclara que mantiene abiertos los canales diplomáticos para buscar una solución negociada en medio de esta estrategia por parte de Carondelet, donde se pretende emular, ya lo comentábamos antes, las acciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esa agenda de presentar los aranceles como un castigo económico improvisado que incluso va a golpear directamente a consumidores ecuatorianos, pero también una afectación a los colombianos. Así lo afirma la directora de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, Olivia Díaz Granados, que hablaba precisamente pues, de este impacto en lo comercial y por supuesto en la vida cotidiana tanto de los ecuatorianos como de los colombianos. Me acompaña Miguel Ángel Herrera, analista, profesor, investigador de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, doctorante de Estudios Políticos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu tiempo con nosotros y la audiencia. Bienvenido. Cómo no, muy buenas noches. Bueno, todo mundo atento. Sí, justamente preguntarte sobre pues esta controversia comercial que está impulsando Ecuador hacia Colombia y bueno, la respuesta que ha tenido el gobierno del presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta no solamente el tema de la energía hacia Ecuador, sino también algunos productos ecuatorianos. ¿Tu lectura sobre todo este escenario? Cómo no, en primer lugar está claro que hay una suerte de ejercicio en el ámbito global que afecta ahora a el Cono Sur, donde hay obsecuentes seguidores de la política del garrote económico al modo como lo practica el presidente Trump. Y Daniel Noboa, desafortunadamente, obra en ese contexto y pretende hacer un ensayo, ¿sí? Una suerte de prueba, indicando este arancel del 30% que define un escenario de guerra económica regional. La respuesta evidente es la que ya se ha conocido por parte del gobierno colombiano de, en reciprocidad con esta fórmula, gravar los productos del Ecuador. Pero hay un punto central que es cuál es el grado de dependencia energética que tiene Ecuador a la fecha y en esa medida, en el mediano plazo, esa realidad de dependencia económica hará que la negociación tenga que ocurrir. ¿Ocurrir en qué medida y con qué pretensión? En esos términos también Colombia ha desplegado sus baterías con relación a 20 productos ecuatorianos y no es un secreto que el intercambio económico entre Ecuador y Colombia marca a quién beneficia esa balanza de carácter comercial. Luego, pienso yo, es también una manera de intentar afectar el escenario electoral colombiano, en particular los resultados que pueda obtener el pacto histórico que es la expresión de la corriente neoprogresista en América Latina y en esa medida buscar que los aliados de derecha y la reacción puedan construir un bloque más sólido, integrando a un presidente de esas características y a un Congreso que le abra la vida al mismo. Sí, y se va actualizando información. Miguel Ángel, hace momentos reaccionaba el presidente colombiano Gustavo Petro. Esto decía sobre la situación y estos aranceles de Ecuador. Escuchamos. Cuando necesitaban. Ahora como no necesitan, pues están viendo de saber quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar a veces. Esa era la respuesta de Petro recientemente y a esto se añade un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que expresaba su plena disposición para abordar esta situación a través de un diálogo bilateral y constructivo que dé lugar a una resolución amistosa. Una nota verbal, Miguel Ángel, que da cuenta precisamente del diálogo a pesar de las diferencias y pues de toda esta retórica de Ecuador contra el gobierno de Gustavo Petro. ¿Tu lectura? Un punto central que lo conocen los ecuatorianos y los colombianos
es la realidad de las fronteras entre Colombia y Ecuador. Ha habido un proceso de abandono efectivo de las zonas de frontera y que en el caso real de Ecuador es un laboratorio, la provincia de Sucumbíos. ¿Sí? Lo que no veo yo claramente es el interés específico del gobierno de Daniel Noboa de transformar las condiciones de existencia de los ecuatorianos y de la población migrante que allá habita. En esa medida, el escenario es propicio para que se desarrollen fórmulas alternativas y legales de producir y reproducir la existencia de esas poblaciones, no solo migrantes, sino pobres, ¿sí?, del Ecuador. Por otra parte, está el escenario colombiano, donde la condición también de frontera tiene niveles de precarización notables. Y en esa medida, un diálogo, una interlocución verdaderamente constructiva tendría que ir en el sentido de un desarrollo cabal, democrático de esas provincias y departamentos limítrofes. No he escuchado palabra alguna de parte del gobierno de Daniel Noboa. Hubo desarrollo del gobierno de Correa que se tradujeron en ciertas vías que se interrumpieron en su construcción en un escenario que tocaba con el departamento de Nariño. Luego yo diría que en ese ámbito se logra una interlocución aparente que debería traducirse en una fórmula no de dependencia y de cipallismo con los Estados Unidos de América, sino el despegue de una fórmula alternativa en el sentido de una subregión andino-amazónica poderosa y competitiva. Sí, y por otro lado, Miguel Ángel, está también el análisis de que esta actitud de Noboa parece más bien una distracción para los problemas internos del Ecuador, más que una estrategia real a lo que se ha venido pues analizando. Irónicamente, Ecuador señala a Bogotá sobre la falta de cooperación en materia de seguridad, mientras el mismo Ecuador es considerado hoy por hoy el centro de operaciones más importantes del narcotráfico en la región y con las mayores tasas de criminalidad y asesinatos en todo el mundo. No es un secreto lo que efectivamente pasó con el intento de plebiscito que desarrolló como estrategia Daniel Noboa y que lo perdió, ¿sí? Esta experiencia que marcó precisamente un no retorno con el modo de gobernar de este presidente que entró en esa lógica coyuntural que le fabricó el propio gobierno de su padre. Ahora revela también el grado de conflictividad interna del Ecuador, que ha entrado en un escenario de empobrecimiento notabilísimo que contrastan con lo que había sido el ejercicio del desarrollismo impulsado por Correa con sus fallas y sus aciertos. Luego, aquí se está poniendo también de presente el escenario de la seguridad, porque en unas condiciones como esas de empobrecimiento tan radical y de miseria en el Ecuador, es indudable que las fórmulas delincuenciales encuentran protagonistas no solo del lado ecuatoriano, sino del lado colombiano. Pero es importante recordar, por ejemplo, que en un escenario como el de Ipiales, la actividad comercial que se desarrolla entre Ecuador y Colombia muestra que hay una lógica distinta a mostrarse los dientes de una fórmula de construcción en el sentido propositivo de transformar al lado y lado de la frontera las condiciones de las poblaciones deprimidas y empobrecidas, que no son solo ecuatorianas, pero ahora mayormente, y las colombianas. Por último, preguntarte, Miguel Ángel, sobre la repercusión internacional, porque con esto los analistas dicen que se está transgrediendo los acuerdos comerciales, acuerdos diplomáticos también, y muy probablemente a través de los, digamos, algunas voces dentro de Ecuador y también de Colombia. Hablaba la Cámara ecuatoriana colombiana sobre estos aranceles y otras voces también dentro de Colombia, que esto por supuesto perjudica los acuerdos comerciales en la región. ¿Cómo estás viendo? ¿Se presenta como un precedente peligroso para Latinoamérica? Sí, es un precedente peligroso, pero de alguna manera replica
en un grado relativamente pequeño esa idea, ¿no? Y esa fórmula de Trump de patear el tablero, ¿sí? Y decir que yo como jugador poderoso defino cuáles son las reglas del juego, y esas reglas del juego las tienen que aceptar a rajatabla los contrincantes o adversarios míos. Esa no es una fórmula distinta a un escenario de guerra económica que, por supuesto, está condicionada a las respuestas que ya están empezando a darse en el ámbito global. Particularmente, por ejemplo, Europa pareciera empezarse a sacudirse de la camisa de fuerza que le había puesto los Estados Unidos con el chantaje de financiar militarmente eso que se llamaba la OTAN y que ahora es desprecio. En el caso concreto de los acuerdos en América Latina y en Sudamérica, por supuesto que están ahí presentes y se ponen a prueba si en efecto son útiles o no, lo cual no quiere decir que no puedan cambiarse reglas de juego, pero tienen que cambiarse de manera recíproca. Y si no, el resultado será el de la ley del más fuerte. Y en esa medida pareciera ser que Ecuador quiere jugar la fórmula contraria a lo que era la idea bolivariana del Congreso Histórico de Panamá, y de ese modo ganar indulgencias con camándula ajena a través de tentar el interés de Trump en intervenir ya más en profundidad en Sudamérica. Veremos cómo termina este juego de Daniel Noboa sobre los aranceles hacia Colombia. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, todo gusto. Buenas noches. Muy buenas noches. Miguel Ángel Herrera, analista, profesor, investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia. Preguntábamos más temprano a la audiencia sobre esta situación tras la respuesta de Colombia a los aranceles del presidente Daniel Noboa desde Ecuador. ¿Cuál considera usted será el golpe más duro para los ecuatorianos? En este momento el 64% de los usuarios nos comenta uno de los factores importantes en esa crisis multidimensional que es la crisis energética. El mayor puntaje de la respuesta de nuestros usuarios va enfocada a ese escenario tan importante para el Ecuador. Crisis energética, el mayor impacto que va a tener estas medidas de aranceles en Ecuador. Nosotros agradecemos a la audiencia por su comentario y con esto finalizamos la presente emisión del Mundo desde el Sur, www.telesurtv.net, con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.